yo soy Mon Torres, tarotista, con un linaje energético ya viejito. ¿Esta es una tendencia o es como una especie de conocimiento que se puede prestar para un montón de cosas, ¿no? Para, sí, charlatanería. Claro. Oye, pero es que es la primera vez que me lo hago, me da un montón de miedo hacérmelo. Hay veces que las lecturas son súper hermosas, ¿no? Sí, hay momentos en los que me ha tocado ver así de aquí va a haber una pérdida, aquí va a haber un cambio muy drástico, aquí va a pasar algo. O sea, si podemos terminar con una carta. Sí, claro, yo me traje justo mis... Terminamos con una carta. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Pequeña Necesidad. Yo soy Fabiola Muñiz, me da mucho gusto tenerlos otra vez en este capítulo. Estoy muy contenta yo siempre estoy contenta por todas nuestras conversaciones y esa es una muy buena señal porque me encantan estos temas y yo sé que ustedes también porque pues platicamos en redes sociales y chismeamos de lo mismo, ¿no? Hoy voy a tener aquí, hoy tengo aquí a Mon Torres. Ella Hola. es tarotista y obviamente ustedes saben, quien me sigue en mi querida Fab en Instagram, pues yo soy fan de todo esto. Soy Escorpio, en resumen. Eres Entonces, Escorpio, eres bruja. Me encanta todo lo que tenga que ver con lo místico y todas estas cosas, pues bueno, ahí va a estar, ¿no? Y esta conversación, ustedes hemos platicado también de las lecturas del tarot, cómo funcionan, de así. Y por eso estás hoy en este capítulo con nosotros, Mon, porque queremos que nos cuentes entre lo básico, ¿no? Que por mucho que de pronto a mí también me preguntan, ¿qué es el tarot, no? Y yo que me encanta y al menos una vez al año me lo leo, no sé explicar bien qué es el tarot. Yo te puedo decir qué he sacado de ahí, cómo me ha funcionado, cómo me ha sorprendido, pero no sé realmente qué es el tarot, ¿no? Entonces vamos a platicar desde eso, desde qué es el tarot, tu experiencia, que nos cuentes de ti, todo esto. Entonces, lo primero, ¿no? Si quieres, preséntate. Claro, cuéntanos que sí. de ti, cuéntanos de cómo llegaste a este lado místico de la historia. Claro que sí. Hola a todos. Muchas gracias. También he de decirte que estoy muy agradecida de estar aquí contigo, de este momento para tener una plática. Seguramente que van a salir cosas interesantes. Me presento rapidísimo. Yo soy Mon Torres, tarotista, con un linaje energético ya viejito. Entonces, pues tengo 36 años y me gusta mucho toda esta parte de las energías y pues nada, es un gusto verdaderamente estar aquí Muchas contigo. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Entonces, cuéntanos, la primera pregunta siempre, ¿no? Es de qué es el tarot, ¿no? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo te hiciste tarotista, ¿no? También cuéntanos de tu experiencia, de tu historia en esto. Seguro que sí. Pues mira, te voy a platicar un poquito y seguramente se va a extender, pero te cuento. Principalmente de dónde viene esta tendencia, esta energía. Yo ya tuvimos oportunidad de entrarnos un poquito en este tema y esto es algo que viene un poco de herencia, es algo que viene ya de linaje. A través de mi familia, tengo una hermana, mi hermana mayor, mi hermana Silvia, es una bruja muy poderosa, hace cosas interesantísimas y a mí me tocó crecer con eso. Y viene más detrás, ¿no? O sea, había también una cuestión ahí de repente ya un poquito más crecida, empecé a descubrir, mi mamá me empezó a contar que su mamá también trabajaba mucho con estas herramientas, mucho con ceromancia y diversas mancias como tal. Entonces pues ya es algo que empecé a descubrir que viene de linaje, que viene un poquito de herencia y creo que va de ahí. Ahora, contándote sobre el tarot. El tarot es una herramienta pues no sustentada como algo científico, como algo que tenga una explicación lógica, por así decirlo, pero trabaja con energías. Un tarot es un mazo de cartas, se compone de diferentes tipos de cartas, de diferente información. Hay tarots, hay oráculos, hay un montón de formas de conectar con estas energías, pero tú las activas. ¿Cómo las activas? Dándoles una consagración. Yo empecé a aprender de manera como muy rústica, por así decirlo, de manera muy autónoma, porque aunque yo sí vivía sí me tocó vivir como todo eso y a mi hermana verla tirando cartas, mi mamá un poquito alejada de eso, porque creo que mi mamá como que le da al día de hoy todavía cierto, dice ya miedo / respeto, Claro. Pero, por ejemplo, dice mi mamá mucho, ¿no? Así como de, yo nunca me iba a imaginar que ustedes iban a terminar siendo o haciendo todo esto cuando yo le oí tanto.
porque pues sí dice mi mamá que ya vio a su mamá y que veía a su abuela y a sus tías y que veía como tantas cosas mágicas y tanto así, pues que sí le daba ahí el crash mental. Entonces yo empecé a aprender de manera, te digo, muy rústica, porque pues al final del día no hubo como una enseñanza formal, ¿no? Yo un día no sé, tendría yo como unos 17 años, me compré mi primer mazo. Con mi dinero yo junté para comprarme mi primer mazo y empecé a leer las cartas. O sea, me acuerdo que una práctica que yo tenía mucho, y esa sí me la dijo mi hermana: sácate una carta todos los días ves sacando, lo barajeas, y yo me acuerdo que lo barajeaba así como que era así de ti, súper lentito, y sacaba una carta, y entonces era como mi enseñanza del día, ¿no? Así de qué significa el as de espadas, el loco, el mago, las cartas que van saliendo, y básicamente así fue. No, me costó mucho trabajo como empezarme a soltar, porque yo lo hacía como en un tema muy para mí, a lo mejor para mi hermana, para mi sobrina, etcétera, pero ya empezarlo a hacer de manera como más constante empezó ya más grande, ¿no? Yo creo que he de haber tenido unos 28 años, 29 años, cuando me animé a hacer mi primer lectura y con alguien muy, muy cercano. Y me acuerdo que me decía así como de, güey, estás muy cañona, ¿de dónde sacas esto? Esto es algo que yo ni siquiera te he dicho. Y yo era así como de, no sé, o sea, yo solo estoy tirando las cartas, solo estoy tratando de conectar tu historia y de partes que, pues a lo mejor que hasta conozco de ti, ¿no? Y me dices que me estás diciendo cosas que no te he contado, que son cosas que realmente ni siquiera he sacado yo, porque están muy, muy adentro de mi subconsciente e inconsciente. Sí, cosas que ya ni recordaba a lo mejor, ¿no? A lo mejor, justo era eso, y pues de ahí empieza toda esta magia. Yo dije, pues algo se tiene que hacer con esto. Yo soy publicista, o sea, como que mi carrera es de estudio comunicación, y pues desde chiquitita, ¿no? Desde los 20 años empecé a trabajar en agencias y todo esto, pero siempre había algo más, o sea, siempre decía algo energético me llama, y de ahí nace Tarot de la Ermitaña. Muy bien, pues mira, la verdad es que yo justamente le platicaba habíamos grabado un capítulo al que va a salir antes de si no lo han visto, vayan a verlo. Que mi primer acercamiento, yo te digo, yo soy muy mística, a mí me encanta todo esto. Sí. Y mi primer acercamiento, justo les contaba que fue a los 15. Yo le dije, me quiero leerme la mano, porque para mí era lo más fácil, lo menos invasivo, ¿no? Claro. Y yo, pues vamos, me lleva a Coyoacán, nos lleva a Coyoacán, a una prima y a mí, me leen la mano y me dice como varias cosas que yo me quedé como 3 mensajes, lo demás no me acuerdo si hubo más, pero me quedé con 3, ¿no? Y para saber uno lo dije en el capítulo pasado, así que vayan a verlo. Y entonces fue mi primera vez. De ahí fue como de, me gustaba, o sea, me llamaba la atención. Yo a la astrología, por ejemplo, me acerqué cuando yo decía, es que no encuentro yo una razón de nada. O sea, ¿para dónde vamos? Yo decía, no, yo no estoy conectando, ¿no? Como con algo. Me acerqué a la astrología y dije, perfecto, me encanta, ¿no? Me hace todo el sentido, aquí me quedo. Y hasta después, o sea, yo que empecé a leerme el tarot, de verdad no tiene tanto. O sea, bueno, para lo que podría haber sido, no tiene tanto. Yo creo que la primera vez fue hace, ¿qué te gusta? 8 años. O sea, me parece muy poco, pues, ¿no? Y de ahí ya me lo empezó a hacer cada año en mi cumpleaños, o cada que yo necesito saber algo, como estoy medio perdida, pues ahí le doy, ¿no? Claro. Y ¿Pero tú te lees? No. Yo voy con la tarotista y así le contaba mucho también que muchos a mi mamá lee el tarot. Nunca me lo he ido con mi mamá. Le decía justamente que para mí es como ir al ginecólogo y que esté tu mamá. Entonces, pues no le puedo decir, léeme el tarot. Sí, hay una barrera ahí. Sí, es como de, a ver, hay cosas, hay secretos, ¿no? Claro. Hay cosas que son tuyas o íntimas, entonces me fui. Pero para mí el tarot era como de, no sé qué va a pasar, y está mucho esta parte de, pues sí, los mitos y el miedo a lo desconocido, a lo místico. Finalmente a muchas personas les da miedo como, ¿qué me va a decir, no? Sí. Entonces, les da miedo porque crecimos con esta imagen en las películas, novelas y todo esto de que, la bruja y se va a morir y no sé qué. Y entonces estos mensajes súper puntuales, exacto, súper puntuales y malos, ¿no? Porque todo era como de, ¿y te vas a sacar la lotería o te vas a morir? O te vas a enfermar o va a pasar. Sí. O era muy bueno o era muy trágico. No es así el tarot realmente. O sea, ¿qué tipo de mensajes? O sea, para ir como entendiendo cómo es esta herramienta, cómo funciona realmente, o sea, qué tipo de mensajes encuentras, cómo tú misma filtras o transmites esos mensajes, ¿no? Ok, y mira, te voy a platicar un poquito porque esto se puede extender un montón, hay información bien vasta, ¿no? Para dártela, y desde mi contexto, no desde un libro ni nada.
Sí, tienes toda la razón. A mí, al día de hoy, todavía llegan personas. Yo estoy súper, súper agradecida porque como esta apertura a la conciencia, esta apertura energética, me ha ayudado a conectar con personas mexicanas y de todo el mundo, o sea, de muchas partes del mundo. Y sí llegan estas personitas que te dicen, oye, pero es que es la primera vez que me lo hago, me da un montón de miedo hacérmelo. Y sí, o sea, la realidad es que no necesariamente tenemos que ir como con una barrera, y siempre se los digo, o sea, si tú realmente te decides hacer esto, yo te pido que te abras energéticamente, que abras tu conciencia y que tú sepas, el tarot que yo leo es un tarot que viene mucho desde la evolución, es un tarot evolutivo. No me centro mucho y tal cual, así es como la enseñanza de mis guías, es la canalización de mis guías, no es como que lleguen y, híjole, su tanita se va a morir mañana o le va a caer una enfermedad, ¿sabes? O sea, sí llegan a haber mensajes muy fuertes, sí llegas a conectar con información muy, muy interesante y que puede ser muy fuerte, pero al final del día creo que es una herramienta bien, bien, bien bonita, es una herramienta sana, por así decirlo, sabiéndola utilizar con conciencia. Yo te podría decir, el tarot, como tal te decía, es una herramienta, ¿no? Y qué es lo que nos da es información, o sea, es un acceso a la información bien interesante. Principalmente es muy importante hacer pues como una consagración, hacer una conexión con el consultante, no es como que yo llegue y con Fabi y a ver de pum, 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 pum. Yo siempre que hago una lectura pido datos, ¿no? Claro. Y son datos bien básicos, tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, y ya si empezamos a escarbar un poquito más, a ver, empiézame a investigar la hora en la que naciste para empezar a sacar más información, un ascendente, en qué te riges en tal aspecto y demás, pero se consagra, se le da esta energía para el consultante y empieza a hablarnos, ¿no? ¿Cómo te habla o desde qué aspecto? La verdad es que te he de decir que es algo que ni siquiera yo al día de hoy sé cómo pasa. Empiezan a llegar mensajes, o sea, esa es una realidad. Cuando tú haces esta canalización, de entrada pues hay una protección, ¿no? Yo siempre me protejo energéticamente desde el agradecimiento, porque es que tú me dejes conectar con tu energía, es algo súper fuerte y siempre se los digo a todos mis consultantes, principalmente es darte las gracias por dejarme conectar con tu energía, y después de ahí la magia empieza a pasar, que es la magia, es la intuición, o sea, la intuición es, y también lo repito mucho, yo soy, sí, somos todos, somos seres mágicos, pero al final del día no es como de que yo entre en ti o yo sepa todo, no, o sea, a mí hay algo que me está totalmente diciendo a través de tus cartas, a través de tu energía, y yo sirvo como un puente, yo solo estoy canalizando lo que te está diciendo tu misma energía. Esa es la magia del tarotista, ¿no? Aprender a entender, a interpretar, a canalizar, a hablarle al consultante, pero si nosotros partimos de la apertura, de ir sin miedos, de ir como abiertitos a darle la oportunidad a este tipo de herramientas, puedes sacar información y conocimiento súper, súper fuerte, ¿no? Eso es bien importante porque muchas veces, ya sabes, te digo, yo he hecho que sí constelación, que sí no sé qué. Claro. Al final hubo mi primera constelación, mi primera vez, yo no tenía ni idea. Yo dije, pues voy a observar y voy a copiar y voy a ver qué pasa, ¿no? Y así me súper sorprendí. Pero siempre he dicho, ve abierto, porque de pronto hago mucho la comparación de es como si vas al doctor. Sí. ¿Y qué te duele? Pues usted dígame. Usted sabe, ¿no? Claro. Usted es el doctor. No, pero pues dime más o menos. No, pues usted es el doctor. Es exactamente lo mismo. La gente cree que es de, tú me estás leyendo la mente. Tú debes de saber, o sea, si esto es mágico, tú debes de saber qué estoy pensando. No, o sea, no funciona. No, es que no funciona así. O sea, al final es de, así como vas al doctor, al psicólogo, y le das más o menos un contexto, le empiezas a decir, mira, por acá en el estómago va a empezar a ver de, no es esto. Y empieza. Sí. Y llegan a algo, ¿no? Lo mismo para mí. Así es como yo cuando les cuento un poquito de mi experiencia es de, pues es que es eso, o sea, tienes que llegar con la mente de, a ver, quiero escuchar, voy a aportar información que pueda complementar, que pueda escarbar, porque si tú te quedas completamente callado y esperas que la tarotista te diga, no funciona así, o sea, realmente no funciona así, no es por arte de magia, o sea, así es. Hay una lectura así, pero si tú estás a que no te va a dar ni una pista, no te va a decir si está bien, si está mal, si sí, si no, si es blanco. Nada, ¿no? No, pues no funciona. Y fíjate que hay algo interesante. A mí, algo como que pasa en las lecturas, siempre es,
esta es una tendencia o es como una especie de conocimiento que se puede prestar para un montón de cosas, ¿no? Para, sí, charlatanería, para, yo me acuerdo perfecto, hace muchos años hablé con mi cuñado, que es el esposo de mi hermana la brujita, y que ya también está muy inmerso y también es muy mágico, y yo me acuerdo que le decía, David, es que yo quiero empezar a experimentar, y me dijo, siempre hazlo desde la conciencia y desde la responsabilidad, porque esto puede ser algo que te va a dejar para vivir y que de aquí puedes vivir y sí es mi intención y honestamente es lo que pasa en estos momentos, pero sí me decía, tienes que tener como mucho este criterio de ser responsable porque no estás jugando con un muñeco, estás jugando con la energía de las personas. Y eso fue como un precepto que a mí se me quedó muy, muy marcado, ¿no? O sea, este tema de la responsabilidad, de hacerlo con conciencia. Y a mí, por ejemplo, algo que en las lecturas me gusta mucho y empecé a trabajar, pues desde mis inicios ya como con la gente de esa manera fue para que yo también pueda trabajar con mi intuición, porque claro, entra tu intuición, entra tu manera de ver a la persona, conectarla, ver qué es lo que te están dando. Siempre le digo a mis consultantes, tú puedes llevar tu lectura como tú la quieras llevar. Si tú ya traes un tema muy en específico, quieres ir directo a preguntar, be my guest, ¿no? O sea, puedes hacerlo. Pero a mí algo que me gusta mucho es, sin que tú me des mayor información, yo no te voy a pedir que me cuentes cómo está la situación, no. Yo te pido tus datos, yo hago esta, energetizo el tarot, lo consagro con tu energía, y sin que tú me des mayores datos, vamos a empezar a sacar un par de cartas. Algunas cartas, las que nos quiera dar. Y entonces yo te voy a dar una como lectura general de cómo está el panorama. Y ya tú me dices, al final lo vamos conectando punto por punto y pues pega, ¿sabes? O sea, es algo que termina sucediendo. Muchas veces, y te puedo decir la mayoría de veces, es como, wow, sí, y siempre pregunto, ¿no? Al terminar esta canalización, tú no me dices nada, yo te estoy hablando y bueno, tus guías están diciendo esto y esto y esto y esto y esto. Y al final pregunto, ¿te hace sentido lo que te estoy diciendo? Y siempre es, o la mayoría de veces es, sí, me está conectando totalmente. Y ya de ahí partimos a que tú ya me des un contexto, tú me empieces a platicar, tú empieces a hacer preguntas y ya empieza ahí la magia, pero sí es mucho de este sentido, de esta voz interna que a través de esta herramienta a ti como puente, repito, como puente, como canalizadora del mensaje, te empieza a llegar todas estas como destellitos de información. Sí, porque al final hay un sinfín de información. Así es. Alrededor tuyo, ¿no? Sí. Y si tú no llegas, puede ser que llegues sin idea. Porque también pasa que me dice, pues, ¿qué pregunto? ¿Qué les digo? Deja ver qué sale, lo que decías ahorita, así ¿no? A ver qué sale y de ahí seguramente, claro, puedo aprovechar y pregunto esto, pero si no tienes... Y se van como hilo de media, ya empieza a salir todo. A mí me ha pasado que tengo mi lectura y al final de, ok, pues hay 4 preguntas, y me quedo en la tercera y digo, pues yo no tengo el final, ¿quieres preguntar algo más? O pues lo que me tenga que decir. Para mí, si no sé, es lo que me tenga que decir, me va a hacer sentido o ahorita no, porque también pasa. Claro. Que no lo que te están diciendo en ese momento es como de, a ver, espérate, ¿no? Dale chance, deja que la información conecte. De repente dices tú ni al caso. Y pasa una semana y dices... Y empiezas a hilar, claro, y es totalmente. como de, claro, o sea, era lo que se refería, lo que me estaba diciendo, tiene que ver con... Pero no tiene que ser en el momento. O sea, hay veces que... A mí me llegaba a pasar que yo estando en la lectura, empezaba yo a escuchar lo que decía, entonces trataba yo de conectar, entonces ya era como de, ya no puse atención, ya me perdí, ¿no? Claro. Y era de, no, a ver, voy a escuchar, voy a hacer mis notas, entonces iba anotando cosas. Eso es bien importante. Y después iba yo como recapitulando y yo decía, claro, era con esto, ¿no? Bla, bla. Sí. Pero es la manera, ¿no? Es como, a ver, que llegue la información y después la acomodamos, y después ¿no? la vas a empezar tú a pues como darle sentido, a darle un significado, y me pasa totalmente. Es bien, ese punto que tú dijiste de ir con una libretita, de ir, hay de repente un montón de información y lo digo constantemente, es como yo empiezo a hablar, ¿no? Y a ver, tus guías, y empezamos a hablar y yo hablo rapidísimo. Creo que ya se dieron cuenta, pero siempre me paro, ¿no? Y es como, si algo quieres que repita, dímelo, porque yo empiezo a hablar y me detengo en algo, y también si puedes ir con, no sé, tus notas del celular o con una libretita, ve anotando lo que más te haga sentido, porque te prometo que a lo mejor
cosas que estés aquí ahorita en este en vivo, en esta situación así como puntualmente, puede ser que se te salgan, pero te prometo que después van a pasar los días, van a pasar las horas, vas a meterte a bañar, va a empezar a llegar la información, empieza a bajar y es ahí donde, a ver, espérate, ¿no? Y siempre les digo, escríbanme, o sea, si te queda alguna duda, si empiezas a hilar información, escríbeme. A mí me encanta eso porque yo soy mucho de acordarme, ¿no? O sea, mi memoria es muy, como que todo el tiempo está así, y está bien curioso también porque de repente llegan y me dicen, güey, pues es que tuvimos esta sesión hace un año, me acuerdo perfecto que hablemos de este tema, entonces trato de, también no sé cómo sea el proceso mental, pero trato de tener esa información y sí les digo, acérquense, o sea, no se queden con dudas, es parte también del servicio, es parte de esto que ustedes están pidiendo, el que yo tenga la responsabilidad de tener esa información fresca para ustedes y acérquense. Y entonces esto hace una experiencia súper bonita, o sea, una experiencia bonita y al mismo tiempo, pues, interesante, porque nos da un montón de información, ¿no? Oye, en toda esta experiencia desde tu punto, ¿no? De como tarotista, ¿has tenido una en la que dices, híjole, o sea, no como negativa, que puedas decir, claro, por esto es que a la gente le puede dar miedo el tarot, ¿no? Algún mensaje que dijeras, o sea, no sé si tengo que darlo, si lo tengo que dar, pues cómo lo doy porque está medio denso, o sea, donde entiendas tú el por qué podrá generarnos miedo. Sí, creo que sí, bueno, no creo, estoy segurísima de que sí. En el tarot, y es algo que también hago como mucha referencia, hay veces que las lecturas son súper hermosas, ¿no? Y sale el sol y la estrella y el 10 de oros, el 5 de... O sea, cartas muy bonitas y lo hago como muy evidente, ¿no? Es wow, o sea, aunque tú vengas con miedos, con temores, con muchas dudas, este momento te está sirviendo para que tú seas consciente de en dónde estás parada, porque realmente tú puedes decir, híjole, mi vida está terrible y las cartas te están diciendo, reenfócate, ¿no? Vuelve a enfocarte en donde es importante que te enfoques porque todo está súper bien sustentado, todo está bonito, pero así como pasa eso, está la contraparte, ¿no? Y es parte de la energía, una parte blanca, una parte negra, una parte positiva, una parte negativa, y así como hay 78 cartas, de las cuales hay un montón maravillosas, hay otras que nos hablan de contextos bien importantes. A mí, si te soy muy honesta, como canalizar los mensajes al te vas a morir o va a pasar esto así puntualmente, no me gusta llegar a esto, mejor me gusta como dar este contexto. Por ejemplo, una carta de la torre a todos nos da un montón de miedo, y sí, nos puede estar hablando de un derrumbe, nos puede estar hablando de una pérdida. Yo no soy de venir a decirte, ¿sabes qué? Estoy viendo la torre y estoy viendo un 10 de espadas, alguien se va a morir en tu familia. A lo mejor hay tarotistas que te lo van a decir, o vas a tener una pérdida muy grande. Es mi responsabilidad también como canalizadora energética, decir, esto es lo que estamos viendo, pero esto se puede ver de la mano de, vamos viendo cómo se va moviendo la situación en los siguientes días, en los siguientes, como en tu vida general, pero sí hay momentos en los que me ha tocado ver, así de aquí va a haber una pérdida, aquí va a haber un cambio muy drástico, aquí va a pasar algo, y es mi responsabilidad decírselos. No es como que yo lo disfrace o como que yo le quiera poner un poquito de miel. A mí me gusta ser enfática y ser puntual, ¿no? No por generar miedo, y siempre lo digo, o sea, yo no te estoy diciendo esto para que tú salgas de aquí temerosa, porque la realidad es que no es la intención. La intención es que incluso si vemos la energía de un cambio, de una pérdida, de algo que tiene que suceder, es para que tú te lo lleves y lo analices y veas en dónde está esta situación que se está viendo y pues hagamos algo con eso. Eso pasa mucho. Te voy a contar un ejemplo también interesante. En este proceso de la energía me ha tocado diversas ocasiones que llega la persona y me dice, oye, mi familiar trascendió, mi perrito ya trascendió, no sé, o sea, una pérdida de alguien que pasa a otro plano y preguntan por ellos. A mí, yo no sé, o sea, hay algo ahí que me empiezan a decir eso y ¡pum! Los empiezo a jalar esa información. Pero algo que me pasó muy, muy curioso, tengo una
una personita con la que hice una amistad bonita, no la he visto en persona, pero hablamos mucho y es una gran chica. Su papi trascendió. Entonces yo estuve como con ella en este proceso, ¿no? De, oye, mi papá está malito, está pasando esto, ayúdame a ponerle una velita para, pues como para traer la salud, ¿no? O sea, para que esté estable y demás. Y de repente un día yo dejé de hablar unas semanas con ella y me dijo, oye, ¿sabes qué? Que mi papá ya trascendió. Y pues obviamente así de, estoy contigo, yo te abrazo, etcétera. Y de repente un día me dice, oye, ¿sabes qué? Que quiero una lectura. Pero una lectura, o sea, de que quiero preguntar unas cosas del trabajo y demás, y empezamos la lectura y todo esto, y de repente yo me acuerdo que estaba en mi casa, en tu casa, tengo un balcón, a mí me gusta regularmente abrir el balcón cuando estoy haciendo lecturas, porque me gusta hacerlas en la sala, y de repente empiezan unos aires así muy raros, y algo empezó a conectar con la energía de su papá. Y de repente, o sea, el primer mensaje que llega fue, nadie faltó, todos estuvieron. Y yo le dije, oye, consultante, me está llegando esta información, ¿qué está pasando? Y me dice, ¿cómo crees? Y yo, sí, me está diciendo que nadie faltó, que todos estuvieron, que no, o sea, que como que estén tranquilos. Y pues resulta que terminó conectando con algo que es, con lo que la familia se quedó como muy triste, porque alguien no llegó, unos hijos no llegaron al momento en el que el papá trascendió, y me llegó esa información, porque yo no sabía nada, o sea, yo nada más empecé así a recibir esta información, y pues bueno, terminó esta chica diciendo, a ver, espérame tantito, voy a traer a mi mamá, y empezamos a canalizar un montón de cosas. A mí me hizo, ¿cómo te puedo decir? O sea, como que fue algo bien fuerte, porque ni siquiera era la intención de la lectura, o sea, la energía se coló ahí y empecé a tener que dar esa información, porque literalmente era como el mandamiento, ¿no? Era, claro, hazle saber esto. La señora, bueno, un valle de lágrimas, yo tratando de ponerme fuerte, porque dije, güey, sí, claro. O sea, terminé la sesión y yo estaba llorando, o sea, y me acuerdo que estaba acá mi niña y me abrazó y yo lloraba, porque dije, güey, qué fuerte experiencia. Claro. Y pues ese ha sido algo, por ejemplo, un pequeño ejemplo de, un gran ejemplo de estos momentos en los que te toca soltar información. Y es que es como cruda. Dices, ¿no? O sea, es un medio. O sea, la información, también entre mis ejemplos siempre es de, pues es como el teléfono. Yo no le puedo hablar a alguien si está hasta por allá, no me va a escuchar. Entonces usa un teléfono. Y entonces por medio del teléfono llega esta información. Así de simple, ¿no? Sí. Así funciona. ¿Cómo? No sé, en lo que decías tú, ni tú puedes, ¿no? A detalle que si la energía, no sé, o sea, eso por algo es tan misterioso y por algo no sabemos, ¿no? Así también ya es como de, a ver, soltemos esta necedad de querer saberlo todo. Así es. Simplemente está pasando, ¿no? Pero de pronto, en lo que decías, no son tantas, hay varios tipos de tarot, o no sé si son mazos, ¿cómo se les llame? Son varios, no sé cómo, igual estaría padre que nos dijeras cómo los usan, si hay realmente, por ejemplo, lo que te decía al principio de estos mitos de, ay, pues es que hay cartas malas, ¿no? O sea, que si te sale la de la muerte, ya pelaste, claro. Es de, no, pues no es tan literal, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que utilices un mazo? ¿De qué depende que utilices otro? Hay diferentes tipos de mazos y que traen un montón de información. A mí algo interesante es que, que a mí me conecta y con lo que yo cuando empecé a estudiarlos, a tratar de entenderlos, decía, son diferentes corrientes, un mismo propósito, porque todos te llevan a lo mismo. Hay muchos, y te puedo decir que yo no, o sea, en mi experiencia como tarotista he conectado, por ejemplo, con Marsella, que es uno de los clásicos del tarot, así imperdible, y con el que de hecho fue con el mazo o con la corriente del tarot con la que empecé a trabajar. Después tienen a Rider, hay tarot egipcio, hay, fíjate, hace poquito estaba en la casa de unos amigos que también son muy mágicos, y de repente ellos tienen un montón de tarots, ¿no? Así muchísimos, y había uno así que me llamó mucho la atención. Le digo, ay, ¿lo puedo tomar? Sí, revísalo. Y era un tarot francés que se llama Libro de Tot. Y lo empecé a ver y wow, o sea, tenía lo mismo que Rider, que por ejemplo que Marsella, o que un tarot egipcio, que regularmente son 78 cartas, también las tenía, pero con un montón de información bien curiosa. El tarot en general se divide en arcanos mayores y arcanos menores. Tenemos a 22 arcanos menores
desde la carta 0, que es el loco, hasta el mundo, que es la última carta de los arcanos mayores, y después pues, el resto de las cartas son arcanos menores, y como que es una correspondencia que tienen la mayoría de los mazos, ¿no? O sea, entre esta división entre la arcana mayor, la arcana menor, pero tienen como un mismo propósito, solo es como tratarlos de entender, porque sí hay ciertas adecuaciones entre uno y otro, pero pues hay un montón, o sea, hay un montón de opciones, de características de los mazos. Pero puede ser que diferentes mazos tengan el mismo mensaje. Sí, para mí es eso. Digamos que es sí. aprender a leerlos, nada más, no interpretarlos. Así pero es. La realidad es que puede salir el mismo mensaje, no es como que uno sea para algo, o sea, es como el que tú te acomodes, el que mejor te funcione. Así es. Pero el mensaje, digamos que es el mismo, ¿no? Totalmente. De hecho, por ejemplo, yo uno que utilizo mucho, o sea, Rider es como mi base. Rider o Marsella. A mí con Marsella me gusta leer solo los arcanos mayores y siempre lo cargo, siempre lo traigo en mi bolsa o en mi coche y demás, y traigo mis arcanos mayores cuando se trata de Marsella, y ya en Rider me traigo todo el mazo siempre, ¿no? Y es regularmente el que más uso. Rider es por así decirlo, como el más conocido, el más interpretado y el que tiene un montón de versiones, ¿no? O sea, hay un Rider de gatitos, hay un Rider de Barbie, hay de todo. O sea, tú te puedes ir a una tienda de oráculos o de tarots y encuentras ese mismo en un montón de versiones, en un montón de diseños, en un montón como de opciones. Pero, por ejemplo, hay uno que a mí me gusta utilizar mucho, que se le conoce como el tarot invertido. Es el Rider regular, pero trae como una segunda cara. O sea, es la cara normal, la cara de lo que está pasando entre las 78 cartas, y lo volteas y te da una cara de lo no evidente, por así decirlo. O sea, es lo que tú estás viendo y lo que no estás viendo. Entonces, ese a mí me vuela la cabeza, es de los que más ocupo, pero sí, en realidad yo te diría que al menos desde mi forma de interpretarlo, de trabajarlo, esto te lleva a un mismo punto. Ahí donde se pudiera ver de cierta manera un poco más una diferencia es, por ejemplo, en los oráculos. Los oráculos sí tienen diferentes mensajes, sí tienen diferentes como dinámicas, finalidades, tipo de mensaje, etcétera. Ok. Oye, entre todo esto del tarot, la gente de pronto pasa, cuando obviamente no han vivido la experiencia o les da miedo acercarse, que creen que todo es literal, tanto lo bueno como lo malo, sobre todo lo malo, ¿no? Se quedan con esta idea de que lo malo va a pasar y lo bueno se despreocupan, ¿no? Es como de, pues va a pasar solo, y entonces así lo viven, ¿no? Hay algo muy importante que a mí es de las cosas que cuando me leo el tarot siempre me repite, ¿no? Es como de, a ver, no está escrito en piedra, o sea, para empezar, y está el libre albedrío, ¿no? Entonces, igual cuéntanos un poquito de esto, una vez que tú recibes la información, sea buena, sea mala, ¿cómo la tomas? O sea, porque no es que te están leyendo el futuro, o sea, no es literalmente lo que va a pasar, o sea, y la gente le da mucho miedo a pensar que si dice algo que no te gustó, ya, es que va a pasar. Así es. Va a pasar, en lugar de que piensen, a ver, ¿qué hago para que no pase? O me preparo para cuando pase. Y eso es algo bien importante, por eso, Fabi, yo creo que todos, o sea, todos tenemos esa necesidad de saber hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que tener en consideración. Ay, mira, me andan hablando. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración cuando nos abrimos este tipo de mensajes? Yo aquí algo que te diría es que es sumamente importante que vengamos como con una conciencia clara, porque todos tenemos la facultad y todos podemos tener esta necesidad de, voy con la tarotista, voy con el chamán, voy con la bruja, que nos lean, a que veamos hacia dónde va. Y todos vamos a venir siempre con una base del futuro, con una necesidad de saber qué viene. Y eso es algo importantísimo y siempre se los digo a los consultantes. A ver, párale tantito. Sí, el tarot es predictivo, definitivamente lo va a hacer. Y también yo, al menos desde mi forma de interpretarlo, de conectar con la energía, sí te da una base del futuro, pero te centras en el presente. Todo empieza aquí, en este momento, en lo que está pasando ahorita, de ahí te centras. De esto que está aquí hacia el futuro, claro que nos puede estar dando información, ¿no? De podemos irnos por acá, podemos irnos por allá, puede pasar esto, pero siempre nos tenemos que centrar en lo que está pasando ahorita, en lo que está pasando en el presente, porque si no, ¿qué es lo que sucede? De entrada, el que yo venga y totalmente te empiece a hablar del futuro, es algo que ni siquiera yo conozco, y eso es real. O sea, aquí, si tú te centras en lo que estás viviendo,
viviendo, en lo que está ahorita, te puede dar una idea de hacia dónde te vas a ir moviendo, pero también te invita a trabajar, ¿no? Sí, es algo que siempre les digo a los consultantes. Fíjate, aquí en una lectura, híjole, tienes un 10 de oros, tienes un 8 de oros, que es la carta del trabajo, una de las cartas que hablan del trabajo, un 3 de oros, energía, hablándolo, por ejemplo, de alguien que tiene una necesidad de que el dinero llegue a su vida, ¿no? Pues todo está aquí, o sea, se ve increíble, todo está súper bonito, pero pues no se trata de que agarres tu mantita y te sientes a esperar mientras ves una serie, o sea, esto nos está hablando de un trabajo. Que vas bien, o sea, por ejemplo, ¿no? Que vas bien, que te va... Exactamente. Que el trabajo en el que estás te va a ayudar, todo. Que de repente, no, pues es que estoy pésimo en el trabajo en el que estoy, quiero hacer un cambio. Entonces tus guías te están diciendo que estás con la carta abierta, con la puerta abierta, a empezar a buscar estas nuevas experiencias, a empezar a no sé, a mandar currículums, etcétera. Pero tiene que haber un trabajo, o sea, el consultante tiene que trabajar, tiene que hacer. Si de repente en el tarot nos sale justo la muerte, una torre y un 5 de espadas, puede estarnos hablando de un cierre, pero si tú no quieres llegar a eso, también te lo están poniendo como un contexto de hay algo que tú tienes que atender para no llegar a esto, o sea, puede ser que nos lleve hacia allá, puede ser que este cierre puede ser que algo por destino ya esté predispuesto a que se tenga que terminar, en la vida todo es un inicio y todo es un cierre, ¿no? O sea, empieza y termina, pero tú puedes tomar las precauciones o la manera de adecuar tu situación de vida para que esto pueda ser benéfico para ti, ¿no? O sea, que el fregadazo no se sienta así tan fuerte, que puedas tomarlo con resiliencia, que puedas tomarlo desde una lección de vida que te ayude a trascenderlo más que a quedarte en el hoyo, ¿no? Exacto. Oye, y hay veces, sí pasa, a mí nunca me ha pasado, la verdad, pero sí pasa que creas cierta dependencia. Y entonces ya no quieres hacer nada por tu cuenta, ya no quieres tomar ninguna decisión si no te lo dice primero el tarot, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo funciona ahí? Porque para mí es como de, pues es que tienes que moverte, o sea, no es como que hoy dice una cosa, mañana otra, mañana, o sea, es de a ver, ¿no? ¿Cómo evitamos hasta cierto punto como esta codependencia? ¿Qué tanto te puede decir el tarot? ¿A qué momento te va a decir el tarot? Güey, para, o sea, para te lo dice, ¿no? Te lo dice totalmente, y sí llega a pasar, o sea, parte de, y se lo digo mucho a los consultantes, no es un servicio que se paga, esto es algo por lo que energéticamente energéticamente y en el plano físico debe de haber un pago, porque es como un trabajo, o sea, es básicamente eso, pero sí llega a pasar, ¿no? O sea, como, y un montón de veces híjole, ya hicimos una lectura y ahora queremos otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y se lo digo a los consultantes, por mí está increíble, porque mientras tú más me necesites, yo más voy a cobrar. Pero la realidad es que tampoco se trata de eso. O sea, mi proceso energético, mi responsabilidad con ustedes es también ser muy clara en ese aspecto. Llega una personita que te dice, oye, léeme las cartas, y muchas veces cuando pasa esto, de repente es, mira, está la situación así, si está algo bloqueado, si está algo muy trabado, ¿qué es lo que te voy a recomendar? A lo mejor hacer un ritual, y siempre doy opciones, ¿no? O sea, a veces es como, ni siquiera es como que lo tengas que hacer conmigo, estás en Europa, estás en Estados Unidos, estás en otro país, y tú conoces a alguien que pueda ayudarte a hacerte una limpia, be my guest, ¿no? O sea, ve a hacerlo. Claro. Si lo quieres hacer conmigo también a distancia, la energía lo permite, una energía bien trabajada permite que yo te trabaje aunque estés en China. Claro. Pero al final del día tienes que tú también ser muy responsable con eso. Y te voy a decir por qué, porque justo se crean este tema de las dependencias. Y yo soy muy puntual con las personitas con las que conectamos, ¿no? Es que quiero que alguien regrese y quiero que me leas y va a regresar. Sí va a regresar, pero tienes que tener paciencia, tienes que trabajar en esto, tienes que hacer un cambio, tienes que hacer un movimiento en tu vida para que esto pase. A los 2 días otra vez, y yo trato al principio de ser paciente. Y te lo prometo, ni siquiera es como de, a ver, vamos a volver a sacar cartas. No, acuérdate, regresamos al momento en el que leímos las cartas. Acuérdate que tu energía te decía esto y esto y esto y esto y esto. La tarea con la que saliste de esta lectura era trabajar en esto y esto y esto y esto y esto. No puedes esperar que a los 2 días haya un cambio. Puede ser, sí, pero también es como bien importante que sepan que el cambio viene de ti. O sea, tú no puedes ir a pedir que yo estoy pasando esta situación con Fabiola tiene que cambiar, no, el cambio tiene que ser conmigo. Entonces, ahí sí hay una responsabilidad. Repito, está muy, muy padre que pues te necesiten cada 5 minutos, pero no es el fin, porque después se van a aburrir, porque después al ver que no pasa... Después, por ejemplo, el cambio dice que va a pasar, y pasan 2 años, y la persona lleva 1 año, todo el tiempo va a decir, es que Monse no sabe.
Así es que obviamente me ha mentido, es que ¿por qué me está diciendo que sí va a pasar y no pasa? Es de, pues sí va a pasar, pero y ahí espérate. ahí hay algo interesante. También es la pregunta siempre muchas de las preguntas se decantan mucho al ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuándo yo puedo ver este cambio? Y la respuesta es en el tiempo en el que sea necesario. El tarot, al menos como yo lo leo, nunca te va a decir el día 2 de marzo a las 6 de la tarde, no hay manera. Pero sí nos pueden ir diciendo tus guías de acuerdo a los elementos, porque en el tarot recordemos que tenemos 4 elementos, ¿no? Tenemos al elemento agua, al elemento aire, al elemento fuego y al elemento tierra. Tienen una corresponsabilidad de tiempo, sí, cada uno, ¿no? O sea, un elemento aire, que son las espadas, o un elemento fuego, nos hablan de energía rápida. Las copas yo siempre las llevo como a un plano a medio plazo, ¿no? O sea, al futuro, cercano, al mediano plazo. Y pues una tierra, porque es un elemento como mucho de raíz, mucho de construcción, es algo más a largo plazo. Pero pasa que te salen espadas y fuegos. Y te dicen, esto se puede dar bien rápido, pero se puede dar bajo esta, tú tienes que hacer todo esto, ¿no? O sea. Pero rápido depende qué, o sea, puede ser una semana, o si algo que iba a tardar 5 años puede ser en un año, o sea, es relativo, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí tenemos que tener esa paciencia, y a mí no me gusta, de verdad, ni siquiera leyéndomelo a mí, ¿no? Porque pues obviamente, yo no me lo mucho, o sea, yo ya dejé como mucho esta etapa de yo tener lo que hacer conmigo. Ahora ya ni tiempo me dan, oye, es como termino tan cansada que digo, no, ya, o sea, yo luego veo, o tengo a alguien que me lea a mí las cartas, pero sí como que hablo mucho de este tema de no te enfoques tanto en el tiempo, enfócate en el proceso, enfócate en hacer lo que te toca hacer, la tarea con la que saliste de esta lectura, de esta plática que tuvimos. Y después va a pasar, y ha pasado, es así justo, ¿no? Así como de, ay, Mons, es que ya pasó una semana y no llega. Mientras te centres en la necesidad, mientras te centres en la obsesión, te prometo, yo te lo digo como tarotista, no va a llegar, no va a llegar. Fluye, haz lo que te toca hacer, deja que las cosas pasen y sucede. Y han habido otras ocasiones, me acuerdo hace como unas 2 semanas que tuve una sesión con una chica y hablamos del tema del amor, que es un tema muy recurrente cuando venimos a... Sí, casi siempre es el primero porque se lee en el tarot, ¿no? Yo creo que sí, o sea, sí, en tema estadístico sí siento que es como un tema muy, muy puntual, ¿no? Pero llega una chica y me dice, oye, está pasando todo esto, tú. Yo lo vi clarito, o sea, yo le dije, muy probablemente por cómo está la circunstancia ahorita, vas a conectar con la persona, porque hay cosas que se tienen que decir, hay ciertas circunstancias que se tienen que definir para que haya un avance, porque la persona también, o sea, la persona en cuestión, la otra parte, también necesita tener un cierre. Bueno, pero le dije esto mismo, ¿no? O sea, tú quédate tranquila, enfócate en ti, haz tus cosas, Y al otro día, no se me va a olvidar, era un viernes, y al otro día me escribe la chica en la noche y me dice, Monse, me lo encontré, tenía 8 meses que no lo veía y estaba en el súper y me lo encontré. Y en la tarde me lo volví a encontrar. Okay. Y conectaron, ¿no? O sea, fue así como de, oye, la personita, no la consultante, la otra persona, le invitó un café y no sé, ya no supe ahí como mucho qué pasó, pero decía esta chica, o sea, como que yo salí de la lectura y dije, ya, voy a liberarlo, voy a soltarlo, voy a dejar que fluya. Totalmente, total. Y fue algo express, ¿no? O sea, fue algo así que como... si estás pensando así de, es que todavía no, y ya pasaron 5 minutos, y ya pasó otro día, pues no va a pasar, o sea, no hay una energía para que fluya, ¿no? No hay manera. Oye, pero estás bloqueando. Exacto. Y hablando un poquito como de esta, digo, no sé en tu experiencia, tú como tarotista, cómo lo haces, pero necesitas, por ejemplo... este ritual para empezar a leerlo, puedes sacarlo y empezar a leer ahorita, lo traes cargando contigo, ¿para qué? O sea, ¿cómo funciona tu ritual de tarotista? Mi ritual de tarotista, sí, siempre traigo por lo menos un mazo, porque no sabes en dónde te agarra la necesidad, pues que se necesite, ¿pero es para ti, ¿no? o por si alguien más lo necesita? En general, o sea, como para la necesidad que se preste, ¿no? O sea, puntualmente, de repente, voy con mi mamá, oye, ¿qué hacemos? Sacamos una cartita, vamos viendo, veo a mis amigos, con mis amigos brujos, siempre tenemos esta dinámica, ¿no? O sea, platicamos, somos muy sanos y nuestra
como fiesta es comer pay de manzana y tomar café, y siempre terminamos sacándonos una carta, claro. Y quien traiga el tarot pues, saca la carta, ¿no? Y todos sacamos una cartita, pero de la manera en la que funciona, como para las personitas que están empezando, como con esta intención de hacerlo, repito, y es algo en lo que voy a hacer mucho énfasis, hacerlo desde la responsabilidad principalmente, y siempre con una energía lo más equilibrada que se pueda. De la manera en la que yo lo hago, siempre digo, yo ocupo un cierto día de la semana, un cierto día del mes, en el que se vienen los que más ocupo, porque tengo un montón, pero los que más ocupo, los que están siendo como los tarots o los oráculos que estoy utilizando, los limpio, les hago su consagración, los exorcizo, por así decirlo, yo así lo veo, le llamo, limpio, después consagro, y los dejo como limpios, ¿no? O sea, esta energía se queda neutra, para quien lo tenga que ocupar, llego y pum, vale. Okay. Pero sí hay una necesidad de limpiarnos, de hacer un campo energético de protección. ¿Cómo se hace? Pues eso sí es un ritual. No necesariamente es algo así como muy marcado en piedra de cómo lo tienes que hacer. Y yo no soy siempre les menciono a todas las personas, la magia es la magia como tú también la percibes, como tú también la haces, porque a mí no me gusta poner como, y paso 1, y paso 2, y paso 3, y paso 4, porque no funciona así. Al menos para mí no funciona así, pero sí el protegerte, ¿cómo puede ser? Pues como tú lo hagas, ¿no? A mí una manera de protegerme es todos los días en las mañanas o cada cierto tiempo prendo una vela blanca, hago una meditación, y esta es una meditación, me gusta mucho utilizar, por ejemplo, el cuenco, que a través de los sonidos y de estas frecuencias yo empiezo a liberar la energía, ¿no? Y le pongo ese enfoque, o sea, también no es algo que a fuerza la vela va a funcionar para esto, a fuerza el cuenco, no, tú le das ese enfoque a través de estas herramientas. Pero pues sí es importante que la persona en cuestión a utilizarlo tenga, pues sí, un poquito no de conocimiento, repito, no, porque todos somos magia, pero sí tener esta capacidad de hacerlo como con un ritualcito, sí, o sea, un ritual de conectar con tu tarot, por ejemplo, para que empieces a hacer una lectura. A mí me gusta mucho las tisanas, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, tengo una mezcla que yo le llamo mezcla del bosque, y es hinojo, romero, laurel y otras cositas mágicas que le pongo, y es como una infusión que a mí me ayuda a abrir la mente, y así, o sea, sí te haces tus rituales, sí ¿Y cuando no estás en tu casa? Cuando no estás en tu casa, a través de decretos. Siempre, por ejemplo, hay un decreto cuando yo hago cosas con el tarot, que es a partir de este momento, como poniéndole comillas, porque así lo hago, es a partir de este momento yo te exorcizo, criatura del agua, del fuego, la tierra, del aire, para que salga de ti cualquier energía densa, pesada, que interfiera con tu propósito mágico. Esta es mi manera de limpiarlo, es un decreto muy así, le pones esta intención, y pasando de ese decreto de exorcismo, por así decirlo, pasas a la consagración. A partir de este momento, criatura del agua, fuego, tierra, el aire, yo te consagro a nombre de la persona, para que me ayudes a canalizar sus mensajes, a conectar con la persona, si es conmigo, pues con mi nombre, etcétera. ¿Y necesitas hacer tiradas completas? ¿O no necesariamente? No necesariamente. Yo, pues es que se dan muchas necesidades. Siempre que alguien me escribe en las redes sociales, siempre tengo que el WhatsApp, que el correo y las formas de contactarme, y siempre tengo así un mensaje ya preescrito, donde vienen todos los servicios, ¿no? O sea, hay una persona que a lo mejor llega con una necesidad de necesito una hora, y porque traigo un montón de cosas, hay un servicio de una hora que es en vivo, nos conectamos. Si están en Ciudad de México, pues a veces pasa que, pues nos vemos en tal lugar, en un cafecito o así, buscando que haya un espacio seguro para ambas personas, y tranquilo. Puede ser una lectura de una hora, puede ser de media hora. Hay un servicio que también está súper mágico y bonito, que son 4 preguntas más un consejo del oráculo, pero yo te lo mando vía WhatsApp. Tomo una foto y te mando un audio explicativo, que a veces son pues, bastante largos porque hablo mucho, y te mando todo esto. Y a mí me gusta mucho ese servicio porque pues lo tienes ahí, ¿no? O sea, en una lectura de una hora, de media hora, lo bonito es que estamos viéndonos, que estamos así en face to face, pero en el otro servicio pues también está cool porque puedes regresar al audio, ¿no? O sea, mejor lo escucho una vez, lo vuelves a escuchar, lo vuelves a escuchar, y hay otro servicio que como que de pronto dices, algo me dijo, no me acuerdo qué, entonces regreso. Exactamente, y viene una foto, o sea, también para que veas a los arcanos o a tus cartas que saltaron, y tenemos también tengo un servicio que es de una pregunta. A veces
solo tienes así esa inquietud, pues mándame la pregunta. Ahí, eso sí es importante, en todo pido datos, o sea, siempre es como, yo no te puedo así, sí que tú, Fabi, quiero saber esto, pero no sé ni cómo te llamas ni nada, no, eso no. Oye, y el leérselo a terceros, o sea, yo puedo llegar a decirte, oye, quiero que le leas el tarot a mi esposo, o sea, ¿se puede? Sí se puede, pero siempre la recomendación es que esto sea bajo como la conciencia, ¿no? Hay lecturas en las que tú como consultante quieres preguntar por la expareja y claro que nos da información. Que tú vengas y me digas, oye, ¿dónde anda ahorita? Siempre lo digo. No, ya eso ya es otra cosa, un GPS. ¿no? Exactamente. Eso ya es ponle una camarita. Pero sí puedes preguntar, o sea, oye, ¿cómo está la situación entre tal persona y yo? O sea, una pareja, una amistad entre tu familia, hasta ese punto sí. Ya meterte de manera intrusiva también se puede, pero ahí empezamos a trabajar otro tipo de energías que es importante que también lo conozca y cuando eso pasa hay personas, no me importa, vamos a hacerlo. Perfecto, yo hago mi protección, yo hago lo que tengo que hacer para protegerme, para hacer todo esto. Solo tú tienes que ser bien consciente de que ya llegar a este punto tan intrusivo de meterte hasta a la médula trae una consecuencia, porque estás trabajando con algo que no te está dando permiso de trabajar y que lo tienes que corromper, por así decirlo. Exacto. Hay otras ocasiones. Sí, es como esto de, voy a agarrar el diario de alguien, ¿no? Exacto, y lo voy a abrir. Es eso, básicamente es eso, es meterte en la privacidad de las personas. Y no como abrir su computadora, ver sus archivos, ver todo agarrarle eso. el celular, eso. Y no es lo mejor, ¿sabes? No es lo mejor. Yo trabajo con lo que la gente me pide. Los hago conscientes, les digo, puede pasar esto, puede pasar lo otro, puede pasar aquello. ¿Pero te has negado a algo? Sí, muchas veces, muchas veces. Pues porque son, no sé, o sea, es como... De entrada yo tengo que, o sea, como que a mí me gusta hacer el análisis de la persona, en qué energía viene la persona. Viene súper alterada, viene súper angustiada, etcétera. Trato sí de centrarlos, de a ver, vamos a trabajar, pero esto se trabaja desde tu energía. No, que yo quiero saber y que quiero que le hagas un amarre y que no vuelva a ver a la persona con... No. Y sí me cierro, sí es como, pues no. Porque la verdad es que también energéticamente yo tengo... Sí pasa, ¿no? Y sí pasa algo. Y me pega a mí, claro. Entonces, sí, pues mi forma de protegerme es, te estoy protegiendo a ti y al mismo tiempo me estoy protegiendo a mí. Sí, que habrá quien sí lo haga, ¿no? No, sí, claro, sí. Y si tú vienes, pero tú vienes desde un estado de conciencia, más desde la calma, más desde ya hacerlo de una manera consciente, ahora sí que tú ven y tú dime y yo hago, ¿no? O sea, yo hago, solo si eres tienes que ser muy consciente de cuáles son las consecuencias que esto puede traer. Y si tú con eso me dices, órale, pero yo leo tu energía y tu energía está, pues, de cierta manera estable, vamos. Dale. Pero alguien que está así envuelto, hecho bolita en posición fetal, no. O sea, vamos a leerte a ti y vamos a tratar de tranquilizarte y en unos días nos conectamos y vamos viendo cómo te sientes. Y eso también es algo súper bonito porque me ha pasado un montón de veces, ¿no? Lo freno a las personas, no podemos hacer esto ahorita porque tú estás así y será una responsabilidad de mi parte el que yo te meta en una energía que no necesitas ahorita. Pero lo que podemos hacer es trabajar con la tuya, trabajar con tu energía, y las personas salen con otro semblante, o sea, es como, ya me diste tranquilidad, ya estoy más en calma, perfecto, ya te llevas estos mensajes que tú encontraste, conociste, fuiste consciente, en unos días nos hablamos y tú me dices. Sí, claro. Y pasa un montón que es, ya lo pensé bien, ahorita ya no quiero. Sí, nada más fue un momento, ¿no? Solo fue un lapsus así de inconsciencia. Exacto. Pero han pasado otras situaciones, o sea, han habido otros ejemplos de personas que quieren hacer lectura en pareja y que llegan conmigo así de, oye, quiero hacerme una lectura con mi esposo. Esa es otra cosa. Pero también ahí hay como se parte la energía, ¿no? Yo no puedo empezar a leerte a ti, Fabi, con tu esposo. Yo siempre te voy a decir, a ver, vamos primero con Fabi, vamos después con la otra persona. Y después las preguntas que quieran hacer en conjunto, vamos a hacerlas. Okay. Y eso está bonito porque eso ya es desde el libre albedrío. Y han llegado personitas que justo conectándolo con este tema de los rituales me dicen, pues ¿sabes qué? Que queremos armonizar. Haznos un endulzamiento para que pues empiecen a salir las cosas bonitas y todo eso. Y pasan cosas bien padres, o sea, ¿sabes? Eso se empieza a conectar bien Oye, cool. Hablando justamente de los rituales, que era algo que también quería como tocar, ¿no? ¿Cómo funciona el tema del ritual? Hablando de que pareciera que todo es como hacer amarres, ¿no?
hacer separaciones, hacer no sé qué. Yo he visto muchísimo y seguramente tiene que ver mi algoritmo, pero en TikTok últimamente me ha salido muchísimo de los lazos. Separación, ruptura de lazos, ¿no es cómo se le llaman? Pues puede ser una sanación de vínculos o puede ser una ruptura de vínculos. Exacto, eso me ha salido mucho, ¿no? No sé cómo funcionan, muchos veo en los comentarios que dicen que puede ser, no necesariamente tienes que haber terminado con una persona mal. O sea, ¿cómo funcionan los rituales? Pues es que rituales, o sea, hablando del tema de rituales, tú puedes ritualizar lo que tú quieras. O sea, el que te vaya bien en un examen, que te vaya bien en el trabajo, etcétera. Sí, curiosamente, al como por así decirlo, prostituir tanto esta información en ese tema de todo es amor y todo es quiero regresar con el ex, pues se centra mucho, ¿no? Y nuestro algoritmo justo se prepara para que solo estés recibiendo esa información. Yo que trabajo con eso y que todo el tiempo subo eso, pues es un bombardeo, ¿no? De una cosa, otra. Pero la realidad es que sí en un tema energético, ya llevándolo a un ritual, tú puedes ritualizar todo lo que tú quieras. Yo creo que todos tenemos como esta conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. La magia que es negra, la magia que es blanca. Y yo también siempre soy muy consciente y trato de hacer conscientes a las personas que magia es magia. Todo va a tener un efecto de acuerdo a lo que tú estés haciendo, ¿no? O sea, toda acción tiene una reacción, pero pues puedes hacer básicamente lo que tú quieras. O sea, para no meternos en un tema así como que muy, muy puntual, tú puedes pedir, sí, un cierre de lazos y esto se hace desde la conciencia de la persona nuevamente. Porque si tú, por ejemplo, no, pues es que yo con una expareja tuve esta situación, esta circunstancia y aunque ya no estamos juntos, esto no me está permitiendo a mí conectar con otras personas, hacemos un cierre de lazos, o hacemos un corte de lazos. No sé si decirlo como tal un karma, pero sí lo que sucede es que no tiene una correspondencia negativa. O sea, yo que haga un cierre de lazos para fulanito con sutanita, no significa que a fulanito cuando se cierren los lazos, cuando se haga esta ruptura, la va a ir mal. No, nada de eso. O sea, es la manera en la que tú como que canalizas la energía, porque puede ser tan sencillo y puede ser sencillo y al mismo tiempo muy de conocimiento, tener la capacidad, tener pues como el empuje para poder decir, hago un cierre de lazos para que todos ya empiecen a avanzar por su lado, ¿no? Sí, como para decir ya que lo que nos unía literal, ¿no? Energéticamente. Ya se ya libere, es de cada quien en lo suyo. Y yo avance y tú avances y ya. Aquí el tema es ¿qué intención le damos? Eso es puntualmente. Te quiero preguntar, o sea, si podemos terminar con una carta. Claro. Entonces, que sí. Si quieres empezar, y no sé si necesitas que primero, ya tiene Monse mis datos, obviamente esto no va a salir, pero ya tiene Monse mis datos. ¿Qué necesitas? Primero que no cierres tus piernas, que abras así tu energía. ¿Y qué necesitamos? Vamos a comenzar con una pequeña activación de este mazo, que es justamente el que les estaba contando, que es el tarot viceversa, que trae 2 caritas. Y pues nada, vamos a comenzar. Lo voy a hacer aquí para poder activar un poquito la energía. Vamos a ver, a partir de este momento, pido permiso, maestros ascendidos y guías espirituales, seres de luz, el Padre, la Madre, la Fuente, el Espíritu Santo y Dios me permitan conectar con la energía de Fabi, por favor y gracias, para regalarle una carta por parte de ustedes, que es lo que energéticamente Fabi tiene que saber a través de una carta, por favor y gracias. Y vamos a dejar que salte Fabi. Hay diferentes formas de sacar las cartas, pero a mí esa es como la que más salga, me gusta. ¿No? Me empiezo a barajear y la que salga, ok. Perfecto. Ya saltó. Ok, pues mira, la carta que ha salido para ti en esta ocasión es el Caballero de Oros. ¿Quién es el Caballero de Oros? Es un mensajero. Yo tomo esta carta cada vez que sale de una manera bien bonita porque los caballeros en general son energía muy receptiva, son energía de lo que llega a nosotros, de lo que está por venir para nosotros, de cosas que vienen hacia nosotros. Entonces, este caballero tiene que ver mucho con la fortuna, tiene que ver mucho con el éxito, tiene que ver mucho con esta parte de el beneficio sustentable de tu en equilibrio, ¿no? O sea, la parte física, la parte de lo material, podríamos llevarlo, por ejemplo, a pequeña necesidad, que es que nos da este anuncio, ¿no? De que esto va a crecer, que es una comunidad que va a crecer, que estás en un buen camino, además, porque también es un mensajero que nos anuncia un camino,
un caminito que estamos siguiendo y que está siendo positivo. Entonces, pues esta carta te invita a creer en ti principalmente. Los oros son mucho de la persona, son mucho del interior. Creer en ti, saber que estás parada en un lugar adecuado, que estás en donde tienes que estar y sobre todo que seas consciente y que te prepares también, porque vienen muy buenas cosas en tu camino, Fabi. Eso es lo que nos viene a decir esta carta. ¡Qué padre! La carta acá, Claro que sí. Esta es la cartita. Es el caballero de oros. Un ser súper mágico en el tarot. Es un hombrecito, pero en el tarot no hay sexos, no hay géneros. Claro. Es una energía, tú al ser dualidad, tienes esta parte masculina y también tienes una parte femenina. Entonces, pues aquí esta carta, al ser también energía masculina, nos habla mucho de la fuerza, nos habla mucho de tener la capacidad y la entereza de tú seguir hacia adelante, no te pares. Muy bien, qué suerte. Oye, y por si alguien, digo, no sé, yo sé que ahorita el tarot está en todos lados. Sí. Es difícil de pronto como decir, pues será cierto, no será cierto, es charlatán. ¿Hay algo que digas tú, fíjate en esto, o simplemente es prueba y error? O sea, porque a mí me ha pasado que yo he llegado, me han hecho lecturas, no son charlatanes, simplemente no me gustó. Fue como de, me hizo sentido una cosa, pero el resto de los 40 minutos no entendí nada. No entendí nada, o sea, claro. fue de, no sé si no era momento, no sé si en ese momento nada me hizo sentido y después, o sea, pero ¿es prueba y error? O sea, ¿hay manera de saber si alguien está haciendo No necesariamente. Mira, o sea, yo, y la verdad es que esto es algo bien ambiguo, porque yo también decirte como utiliza estos parámetros para saber que sí o que no, es como, pues algo que la neta no está tan cool, ¿no? Yo aquí lo que te diría es, para que tú te sientas en conexión, para que tú sientas que realmente están conectando. Esta prueba que te decía casi al principio de no me cuentes nada, dejemos que las cartas hablen, para mí eso es algo que a mí como de mí hacia mis consultantes, siento que les da mucha confianza y yo lo empecé a adoptar, si al principio era porque llega gente que, Monse, pero es que está pasando esto y los escucho, o sea, también yo no les puedo cortar lo que me quieran decir, pero si vienen, nunca pregunto, ¿para qué vienes o por qué estás aquí? O sea, prefiero así como de no me cuentes nada, vamos a ver qué nos vienen a decir las cartas. Siento que esa es, no lo quisiera decir como una prueba, porque pues, sí ya trae un contexto así como de me estás probando tú a mí, pero creo que esa es una práctica que puede ser interesante. Cuando las personas, cuando Fabi, cuando la persona quiere ir, es algo que yo recomiendo mucho, o sea, como darnos esta oportunidad de no dar mayor contexto y dejar que las cartas empiecen a hablar. Ese creo que puede ser un muy buen punto que puede ayudar mucho como para abrir para estos canales. Como de, a ver, no le voy a decir mucho, voy a ver por ahí. Y también cómo te sientes. Te digo, a mí, con esa en particular, yo dije, como que desde que me conecté, que es también algo que te quería preguntar antes de terminar, todos los que yo he hecho, de hecho, fíjate que ha sido bien raro, todo mi tarot, todas las veces que me he leído tarot ha sido en línea. Entonces, todas las veces fue así, ¿no? Nunca he estado en persona, también la gente duda mucho de eso. Y yo digo, a partir, no sé si desde antes, pero para mí de a partir de la pandemia fue como de, pues se puede hacer en línea, como que otros creen que tiene que estar o sea, tenemos que estar en vivo, tenemos que estar juntas, no necesariamente. Así es. Y con esta chava en particular yo dije, pues, o sea, voy a escuchar, no me estoy sintiendo tan cómoda. Tan cómoda, como que, no, como que le di, no, pues ya que termine, me quedo con una que otra cosa, pero bye, ¿no? Te digo, no porque no fuera verdad, no, está bien, simplemente a mí no, te digo, a lo mejor fue el momento. Claro. Pero este tema también de leérselo en línea, o sea, hay gente que es como de, ay, no, güey, ¿cómo vas a leerte el tarot en línea? No, ahí no pasa nada, la verdad es que justo el haber pasado por esta situación, ¿no? De todo en casa, la pandemia y demás, ayudó mucho a eso. Yo te puedo decir que a mí la pandemia fue un punto también como de quiebre y de apertura bien grande, porque estábamos en un momento en el que todos necesitábamos respuestas, todos necesitamos saber algo y pues ayudó mucho. Yo, si te soy también muy honesta, o sea, como que esta experiencia de trasladar las cosas, la energía al no estar a lo mejor en contacto, de yo te puedo tocar, físicamente estamos juntos, me ayudó a entender un montón de cosas, ¿no? Porque yo empecé a expresar como esta necesidad de cómo conecto con mis consultantes sin la necesidad de tenerlos de frente y entendí que la energía realmente no tiene una barrera, ¿no? O sea, si tú la sabes intencionar, si tú sabes llevar un tránsito adecuado de la energía, con que tú me des tus datos, con que tú me des una fecha de nacimiento, lo que nos vaya pidiendo el tarot, ¿no? O sea, a lo mejor nos pide más información, energéticamente hay una correspondencia más puntual, pero yo te puedo decir que no hay ningún problema, o sea, realmente es posible, es posible. Si es
es complicado esta circunstancia de cómo caer en las manos correctas. Ahí, pues digo, no quisiera llamarlo como un prueba y error, pero pues sí nos va a tocar, ¿no? O sea, a mí me tocó, seguramente a ti te ha tocado, y pues todos vamos a tener que pasar por esta circunstancia, pero sí te puedo decir algo bien bonito y que también tiene una correspondencia energética bien, bien interesante. Vas a llegar donde te toque estar. Claro. O sea, eso es algo como no, y cuando tengas importante. que, yo por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía el dato de la tarotista de que 2 años antes me lo habían pasado. Y yo decía, después, como que ahorita... no es una necesidad. Ajá, y un día dije, ay, no, creo que ya, ¿no? Sí. Y la busqué y a partir de ahí dije, ok, ¿no? Pero eso me pasa a veces que digo, no, como que, o sea, ya conecto como el de va a ser mi cumpleaños, pues me lo voy a leer, ¿no? Claro. Pero a veces no tiene que ser literalmente ese día, a veces pasa un mes y digo, bueno, me voy a esperar, ¿no? Y me espero 2 meses después de mi cumpleaños y digo, ok, ya ahora, ¿no? O de pronto, tengo como esta duda, pues yo creo que puedo hacerle unas preguntas. O sea, como que es ir agarrando esta herramienta, o sea, literal, o sea, te digo, a mí sí me ayuda mucho como que nada más quiero saber si estoy bien, si estoy mal, o sea, no quiero que me diga qué hacer, ¿no? Yo sé qué voy a hacer, nada más quiero saber, ¿no? Muchas veces pasa eso, o sea, tú ya traes una respuesta y lo que queremos hacer es una confirmación de esto que estoy pensando realmente va para bien. Eso sí, si tienes duda está bueno, es de haber alguien que no sabe nada que me dé, ¿no? Como que me dé un poco de luz. O sea, a mí me parece, la verdad es que el tarot para mí, personalmente, ha sido una herramienta que me ha funcionado muchísimo. Así es. Que me ha ayudado a complementar con otras cosas, ese también, ¿no? Sí. Que no es como que el tarot es lo único que hago, no, como que voy viendo, a ver, ahorita necesito más como esto, ahorita necesito, como que me podría servir más esto, y entonces vas entendiendo un poquito para qué funciona, ¿no? Y cómo utilizar esa energía también es... Claro. Porque esto que dices, ¿no? Al final es energía, y para mí sí es de que algo va a pasar. O sea, algo va a pasar después de esto, ¿no? Pero eso parte mucho, Fab, también desde una perspectiva del autoconocimiento. No siempre, y también es bien importante, yo como tarotista, no siempre, yo soy una tarotista y no me leo el tarot todos los días, ¿sabes? Claro. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a escuchar cómo estás tú internamente, qué te duele, qué te gusta, qué no te gusta, etcétera, y empezar también a hacer un canal. Eso es energía, o sea, ahí ya estás haciendo un montón de magia, cuando tú te abres a conocerte a ti misma. Y sobre todo llevarlo con responsabilidad, ¿sabes? O sea, tanto tú como responsabilidad, tú como consultante, como tú siendo tarotista con la otra parte, ¿no? Sí, no, y también pensar que no porque sea algo, o algún mensaje que te llega, dices, voy a hacer eso. O sea, es como preguntarle a cualquier otra persona, ¿qué hago? Entonces lo que te diga, haces, no, pues es no, igual, ¿no? Tú tienes que decidir, tú tienes que saber qué es a lo mejor el tarot te dice, no hagas esto, y tú dices, no, pues yo siento que sí. Así es. Pues, pero también está bien. Sí, o claro, sea, si tú también, si te toca vivirlo, aunque yo te esté diciendo que, no yo como un puente, tú, como parte de la conexión con tus guías, estoy diciendo, no es lo mejor, eso no significa que no lo tengas que hacer. Exacto. Por eso siempre también está marcado el libre albedrío. Es aquí algo esencial, o sea, aquí yo no te estoy diciendo qué haces, qué no haces. Claro. Yo te digo para dónde nos podemos ir decantando, tú decides. Claro. Tú tomas la decisión. Sí, hay un montón, lo que te decía, hay un montón de opciones, bueno, ya te va a salir las que más o menos tengan sentido con lo que estás pensando ahorita, ¿no? Porque también puede ser que en X tiempo, no sé qué tan seguido es lo mejor que te pueda leer el tarot, yo no lo hago tan seguido, pero tienes que esperar a que algo pase, ¿no? A que todo se hace, la información llegue, y ya después, pero no es como que, a ver, otra vez, ¿no? Y una semana otra vez. Y una reconfirmación. Exacto. No, espérate, o sea, deja que las cosas, pueden pasar 2 meses y ves algo pueden pasar 2 años, y ya han llegado momentos y personas que han sido como de, oye, me leíste las cartas hace 2 años, me pasó antier, te lo juro. Exacto. Así de hace 2 años, ¿te acuerdas? Y me voy a mis registros, ¿no? Porque siempre llevo un registro de persona, y más o menos ahí voy como condensando un poco de lo que yo recuerdo. Claro. Y, sí, perfecto, sí me acuerdo de ti. Y así, o sea, el tarot no nos da un tiempo, no es como de que cada mes tienes que estar aquí religiosamente, no, ni cada semana, ni cada... Tú vas a saber cuándo es necesario, pero también tú tienes que ser como muy consciente de en qué momento realmente lo estoy necesitando. Sí, porque también me ha pasado una vez, yo dije, bueno, pues me lo voy a hacer. Salí y o sea, en mi confianza, ¿no? Eso es otra experiencia que tuve, pues. Sí. Pero salí y dije, ay, ni lo necesitaba. Así es. O sea, fue como de, bueno, ya pues, o sea. Así es. No lo necesitaba y no saqué nada. O sea, no es que hubiera estado mal, pero fue de, sí, no, ya terminando la sesión dije, no, es que ni lo necesitaba, güey. O sea, así es. Nada más lo vine a forzar porque yo dije, pues me va a leer.
Y forzar no, o sea, en ninguna situación, ni en el tarot, ni en la vida, ni en la pareja, ni en nada, forzar no sí salí y dije, bueno, pues ya aprendí, ¿no? No lo necesitaba. Pero, Montse, muchísimas gracias. Gracias a ti, por este capítulo. La verdad es que a mí me encantan todos estos temas. Podríamos seguir hablando y seguramente aquí puedes regresar cuando quieras. Muchas gracias. Yo feliz. Yo también. Y yo nada más para decirles que esto, lo que dijimos mucho al principio, es una herramienta, es un medio, ¿no? Así es como cualquier otro tipo de canal en el que pueden tener algún, pues no sé, algún mensaje, ¿no? Alguna guía. Entonces, si les hace sentido y no lo han hecho, ¿no? Los invito. Yo siempre lo que digo para evitar un poco esto que hablábamos de la charlatanería es de, pues con quien ya lo hizo. ¿No? Para mí es de, a ver, yo ya me lo leí, a mí me funcionó con esta persona, te la recomiendo, ¿no? Claro. Entonces, eso es el primer paso también, como yo recomendaría, si de pronto no saben para dónde, quien ya lo hizo, que te recomienda la que conoce, ¿no? Si no te quieres aventar el volado ahí pasando y que ves que dice tarot, te quieres meter, ¿no quieres? Sí. Pues a quien te lo haya recomendado, ¿no? Yo les puedo recomendar a Montse, es una muy buena oportunidad, vean esto como una señal, si les funciona, pero recuérdanos dónde te podemos encontrar, cómo funciona esto de agendar contigo y demás. Claro que sí. Pues yo estoy en TikTok y estoy también en Instagram, el mismo nombre de usuario, soy @tarot_ermitana, sin ñ, Ermitana MX. Es igual, si pueden poner las redes ahí. Yo se los voy a dejar todo en la descripción. Gracias. Ahí me pueden encontrar. Yo estoy repito, en Instagram y en TikTok. Y ahí pueden encontrar todos los medios de contacto. Ya una vez que estén en el perfil, en cualquiera de los perfiles, está el WhatsApp, está el correo electrónico. Y pues cuando ustedes me escriban, regularmente lo hacen por WhatsApp, a veces también por correo electrónico, pero como que el medio más inmediato es escribirme por WhatsApp. Yo siempre les voy a estar compartiendo todos los detalles. Ya es un mensajito que sí, ya está preescrito. Sí, claro. Donde les doy información que se necesita en cuanto a tema de datos, tema de, pues, de la retribución económica, los tipos de servicios que tenemos o que yo estoy manejando y de la manera en la que agendan es muy personal. A mí no, sí estoy como tratando de que ya llega mucha gente, o sea que ya hay muchas personas, me están llevando como a este tema de ya hacerlo un poquito más automático en una herramienta que yo pueda agendar y así, pero todavía no está pasando eso, todavía me escriben, yo tengo un calendario donde escribo hoy a las 3 de la tarde esta persona y a las 5 y así, entonces yo lo hago de manera como que muy, muy rústica todavía y pues nada, una vez que ustedes me escriban, lo que hacemos es yo reviso agenda, les doy opciones y pues hay servicios que son un poquito más rápidos de acuerdo a agenda, otros que son un poquito más tardados, así de, ay, híjole, te puedo ver en 2 días o te puedo ver en la tarde, se me desocupa un espacio y pues básicamente así funciona. Pues busquen a Montse, si ustedes traen esta inquietud. Gracias. Para rituales también no nos clavamos tanto ya al final en rituales porque hablamos demasiado y eso va a tener que ser otra plática porque ahí nos vamos a aventar otra hora. Exacto. Pero a mí esto del tarot me parecía que era como, es muy interesante, ¿no? Pero bueno, también si quieren saber de rituales, Montse comparte mucho también este tema. Entonces, pues, esta apertura mental para mí es como de, a ver, dense la oportunidad, así conózcanlo, tengan algo que contar, ¿no? Si no les gustó, pues ya tienen algo que contar y decir, no, güey, a mí me fue pésimo, está bien. Y decir, esta mujer no tenía ni idea, sí. Puede ser, ¿no? Véanlo como la experiencia. Entonces, estoy muy agradecida porque hayas estado con nosotros en este capítulo. Ojalá se repita, que seguramente tenemos más que platicar. Así Bienvenida cuando quieras venir, aquí te esperamos. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por volvernos a escuchar. Yo soy Fabiola Muñiz, nos escuchamos en otro capítulo y esto fue Pequeña Necesidad. Gracias, chicos.